Welcome to Fosbury Flop, a podcast for the crazy ones who are not fond of rules. A podcast about the geniuses who change the world. Synergizing with Phidias Lab, we present the rules state that in football there are only two positions, those who can touch the ball with their hands and those who cannot. Training, however, often focuses on the latter, while the former, the goalkeepers, are separated from the group with a coach that some call trainer and others entertainer. With Luis, Diego and Manu, we aim to integrate a player that has continuously been isolated from the team. Here starts the conversation in Spanish. The English version is available on the YouTube video of the episode. Luis, Diego, Manu, mil gracias por venir a Fosbury Flop y bienvenidos. Gracias. Gracias a ti por tenernos aquí. Gracias. Y os lo agradezco de corazón porque sois los primeros que os atrevís con este nuevo formato de tertulia, mesa redonda, charla entre amigos, no sé cómo decirlo, pero os lo agradezco de corazón. Un placer, de verdad. Un placer. Igualmente. Vamos a ver si podemos sinergizar entre los cuatro para poner un poco en relevancia una figura que yo creo que siempre ha sido olvidada o normalmente desde fuera o por lo menos desde mi punto de vista, como es la del portero, ¿no? Por ejemplo, aquí en Fosbury han venido muchos invitados, muchos de fútbol o deportes en que hay portero, pero creo que siempre que se habla de entrenamiento, automáticamente se enlaza hacia el entrenamiento del jugador de campo, el que solo puede tocar el balón con los pies. Y cuando en fútbol, como me decía Pau Casasa, ¿no? Solo hay dos posiciones, el que puede tocar el balón con las manos y el que puede tocarla solo con los pies. El reglamento no nos limita nada más. Además es obligatorio, ¿no?, que juegue el portero, con lo cual esa posición siempre la vamos a tener ahí. Yo recuerdo cuando era muy pequeño, si pienso en el entrenamiento de porteros, mi primera anécdota es en el mini-estadi, cuando entraba el primer equipo del Barça, y me acuerdo, Víctor Valdés, Albert Jurquera, creo que era Rubén también, apartados en una portería y haciendo ejercicios de los que Joan Cortés me decía de natación sincronizada, ¿no? Que el jugador ya te puede decir, antes de empezar, qué tiene que hacer para que le salga bien. Bueno, era un poco, ¿no?, lo que era un poco el entrenamiento en este rol, en esta función, hace no muchos años. Creo que ha habido una evolución muy, muy rápida en el entrenamiento de este rol. Y bueno, yo en mi caso, antes he sido portero y he pasado un poco por esos entrenamientos que evidentemente también tenían su valor y sí que aportaban ciertas cosas, pero creo que ahora pues, se está creciendo mucho en este rol específico y creo que están haciendo que los porteros cada vez tengan más relevancia, ya no solo en el equipo, sino en el propio juego. Yo creo que... ¿Está claro? Perdón, yo sigue. No, disculpa. Yo creo que la figura del entrenador de porteros también deberíamos pensar un poquito a través de qué surge, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando se iniciaba, tal vez es porque no se sabía muy bien qué hacer con los porteros, en este caso, y de hecho yo tengo un compañero que ya es bastante más mayor que yo, que él siempre dice lo mismo, yo me iba solo a un rincón y era autodidacta, y a partir de aquí creo que incorporaron nuestra figura, ¿no? Para tener algo que hacer y supervisado de cierta manera algún momento de la semana durante el entrenamiento. Y se hablaba de entretenedores de porteros, no entrenadores de porteros, ¿no? Un poco hablaste en muchísimos podcasts que escuché de Fosbury Flop de la visión mecanicista. Al final, toda la especialización de fútbol viene de... Había un entrenador, el entrenador hacía todo. No sé si habéis leído la biografía de Johan Cruyff. Algo que me dejó impresionado es que los jugadores profesionales, que eran dos, estaban allí todo el día y cuando salían de trabajo los otros iban hasta el estadio y ahí entrenaban, hacían sus cosas. Después se hace mucho, pues se ordena mucho más, aparecen los preparadores físicos y claro, toda la visión mecanicista de los deportes individuales pues entra ahí. Entonces, ¿cómo se aprende? Pues cómo se aprendía en la escuela antes. Luis, tú lo sabes mejor que nosotros que eres profe. Pues cómo se aprendía antes.
pues de esa manera, de esa visión, como decíamos antes, es que ya no quiero ir a lo analítico, no al analítico, es donde nos hemos quedado. Y muchas veces la frase del fútbol es que siempre ha sido así. Entonces, ¿cómo se va a cambiar eso? Pues sí que se va cambiando. ¿Os ha sido fácil a vosotros? Los tres sois entrenadores de porteros. Aquí, perdón, sé que Diego sí que había sido jugador profesional y, bueno, el año pasado marcó contra el Depor. Último minuto. No marqué, ¿eh? No me atribuyas a mí. Pase de asistencia. Pues por llamarlo de alguna forma, pero bueno, eso no tuvo mucho sentido aquello. ¿Lluís y Manu habéis sido porteros también? Manu. Sí, fui portero, pero no profesional, lógicamente. Sí, mi camino es bastante curioso, porque yo creo que tengo una ventaja para ahora ser entrenador de porteros, que yo he sido entrenador antes que entrenador de porteros. Entonces fui portero, claro, sé de qué va esto de ponerse detrás de los tres palos, pero primero fui entrenador, y ya esas cosas que empezaban a sonar un poco raro de cómo entrenar, de repente coger a los chicos y de repente con los porteros y tener 20 menos, aquí me faltan muchas cosas para entrenarlos. Es que aquí, perdón, esto es un poco lo que indirectamente decía con el olvido, ¿no? Los porteros solos. Aquí el entrenador ya le está diciendo, y seguro que tiene la mejor de las intenciones, pero que ya su rol es secundario. O no sé, porque nunca he estado en un contexto como ese, pero en el momento que ya separas y el entrenador siempre se queda con los jugadores de, no sé cómo decirlos, defensas, centrocampistas y delanteros, indirectamente sus acciones ya dicen mucho en contra de lo que es la figura del portero. Bueno, se puede ver así, Yo trato de no tomármelo así, yo trato de tomármelo como hoy en día con la especialización que hay, además, pues el poder de darles a ese grupo de jugadores en concreto, pues algo más que en una situación con un mayor número de jugadores va a ser más difícil de generar a lo mejor. Es cierto que yo siempre digo, todo lo que puedan estar involucrados con el grupo, creo que es lo ideal, evidentemente, porque luego el fútbol jugamos todos juntos y esas relaciones tienen que existir, pero es cierto que para poder dar un volumen de ciertas situaciones que ellos se van a encontrar luego en competición, a lo mejor una buena forma es esta, ¿no? Tratar de no sé si aislarlos es la palabra, pero sí de, bueno, pues darles otro contexto para poder reproducir las situaciones cuantas más veces mejor. Creo que es una forma para facilitar eso. Sí, está claro, porque además en tiempos no coincidimos siempre, y lo que yo estoy absolutamente de acuerdo con Diego es ese volumen de como le queramos llamar, si repeticiones no repetitivas, si interacciones, de lo que al final el domingo o el sábado tenemos que solucionar. Yo tengo suerte que normalmente entrenamos 7 personas. Cuando estamos en el marginatorio, entre comillas, entrenamos 7 personas. Entonces tenemos 4 porteros, 2 entrenadores y un analista que hace las veces también de analista entrenadora. Y eso nos da mucha vida en cuanto a la riqueza de ese fractal para generar situaciones que se parecen bastante o un poco a lo que después en competición vamos a tener. Sí, en nuestro caso también es una suerte. Por ejemplo, en los lunes siempre tenemos la capacidad de poder juntar entre 7 y 9 porteros. Somos 2 entrenadores de porteros y en este caso nos da un dinamismo muy amplio de poder trabajar con mucho margen, ¿no? Y luego el resto de la semana, en mi caso, habitualmente trabajo con 5 porteros, 4 más yo, en este caso, que quieras o no, pues nos da un margen también interesante de poder dar esa variabilidad. Absolutamente. Entonces ahí surge la pregunta, ¿cómo hacemos muchas veces cuando están solo 2 porteros con entrenador de porteros o solo 3 porteros con entrenador de porteros? Tú, Diego, no sé con cuánta gente trabajas. Sí, mi contexto es prácticamente con máximo 4 y yo como entrenador de porteros. Trato de siempre que puedo estar 4, un poco pues con esos, por eso que estabais comentando ahora, para poder darle un poquito más de variabilidad y poder generar contextos más cercanos al juego. Pero es cierto que, bueno, lo que hablamos, ¿no? La capacidad de adaptación. Al final, pues tratar
no es lo mismo 3 que 4, aunque no cambia mucho, porque bueno, a veces uno pues se puede involucrar un poquito más en ciertas tareas, pero es cierto que si estás dentro de la tarea, el foco también del entrenador es diferente, ¿no? Entonces, bueno, un poco jugar con eso pero sí que es cierto que hay veces que te quedas un poquito cojo según qué situaciones. Y aquí, perdón, yo que lo que decía, lo he visto muy poco y la idea que tengo de la tarea eran de lo que Joan Cortés en básquet me decía natación sincronizada, ¿no? Que tú le podías decir al jugador, ¿qué tendrás que hacer para que vaya bien? Y ya te lo podía decir específicamente. ¿Cómo son la mayoría de las tareas que se pueden hacer con portero en grupos de, como es el caso de U7 o 3, 4, 8? ¿Se reproducen las situaciones de juego? Tenemos que tener bastante imaginación, pero bueno, la imaginación no surge de algo que puede pasar, sino yo creo que hay mucho análisis detrás, pues casi quitar esa situación, cuáles son los elementos claves o cuál es la información clave a la que el portero de la que tiene que extraer pues las posibilidades de la acción, y de ahí un poco pues cocinar cómo va a ser esa situación, esa interacción que tú quieres provocar para que se genere algo. Lógicamente, con 3, 4 o a veces con casi 2 y un entrenador de porteros no puedes generar mucho esas situaciones, pero claro, desde esa coreografía que tú decías antes, donde todas las preguntas de la tarea se le da respuesta, que es el dónde va a salir el balón, cómo tengo que hacerlo, qué tengo que hacer y cuándo tengo que hacerlo. Entonces, ahora mismo lo que intentamos es darle la menor información posible. Antes tú lo decías, todo lo que le decimos nosotros, ya sea antes de la tarea o durante la tarea o después de la tarea, le vamos a influir muchísimo. Hoy vamos a trabajar el desvío, no vamos así, simplemente pues, vamos a trabajar tiro desde larga distancia, pero claro, entonces ya están esperando esa situación. Muchas veces la información del balón va a iniciar en esta posición. Las posiciones del resto de los elementos van a ser esto, porque lo tienes que decir. Y después, a partir de ahí, yo creo que es un ente vivo que tiene que funcionar. Yo creo que es muy importante, sobre todo de inicio, el plantearnos qué queremos lograr, ¿no? Hacia dónde queremos ir y qué queremos conseguir que surja de ellos, provocar en este caso. Y a partir de aquí, bueno, pues sí, como ha dicho Manu, es un acto de imaginación importante en el cual tenemos que ser capaces de generar tareas que provoquen todo este tipo de situaciones y darles esas opciones de poder vivir el máximo de experiencias posibles. Sí, y hablamos de intenciones, ¿no? Eso, ¿qué intención tiene el portero según qué situación, ¿no? Bueno, pues podemos hablar de eso cuando hablamos de si defender el espacio, si defender el área, si defender la portería. Pero bueno, en cada situación el portero tiene que tener una intención, ¿no? En relación a esa situación. Por eso, luego cuando la situación fluye y es dinámica y hay que irse adaptando a ella, pues esas intenciones también se pueden ir modificando, ¿no? Y la clave es pues un poco eso, en las situaciones, pues que ellos vayan encontrándose y dando respuesta a esa incertidumbre que va surgiendo. Decía Orlik, la simulación es haber estado allí sin haber estado jamás. Entonces, ¿cómo generamos este tipo de escenarios para ello? Claro, y una cosa que me planteaba, que es que incluso el portero lo tenéis que entrenar. ¿Cómo lo explico, no? A lo mejor en un partido solo tiene que intervenir en el minuto 80 o 85, y eso también supongo que se debe entrenar, ¿no? Lo bajo un poco. A lo mejor el hecho de querer sobreintervenir, de querer hacerse ver, de salir más de, mira, como no me han dado a cabo este partido, aquí saldré, aquí quiero tocarla. A lo mejor esto lo juega en contra, ¿no? Te pongo el ejemplo tengo un chico inglés muy joven que hace 2 años le pasaba eso. Era cada vez que jugaba un partido, por ejemplo, con el equipo B, y era un partido demasiado fácil donde no le presionaban, él no podía lucirse, entre comillas. Entonces, de repente tenía que meter un pase entre líneas perfecto al 8 y decir, aquí estoy, ¿me veis? Soy muy bueno. Entonces, claro, ahí, ¿cómo trabajas eso? Pues a veces es la parte, lo que hablabas antes de las emociones. A mí me parece una parte elemental del trabajo. ¿Cómo generas esa consistencia y cómo llevas las emociones al trabajo?
pues una de las claves es generar consecuencias. Todas las tareas tienen que tener consecuencias, o cada acción incluso tiene que tener una consecuencia. Cuando vemos muchas veces tareas que se ven por ahí, que de golpeo a portería, donde el desvío da exactamente igual donde vaya. Entonces, si nos vamos un poco, es un ejemplo muy sencillo, pero si nos vamos un poco pues, a esos pases, ¿qué nos pasa si le pasa al 8 simplemente por lucirme? Pues que al final voy a generar un contraataque y me pueden hacer un gol. Y si me puedo hacer un gol, tiene que pasar algo. Un gol es ese constreñimiento para el colectivo. Yo creo que aquí sí que hay una parte del entrenamiento consciente, ¿no? De que durante todo ese espacio en el cual ellos no están interviniendo, sí que podemos trabajar la conciencia de cómo ellos deben estar involucrados en el juego y formar parte de él, en este caso, para intentar bajar esas expectativas, como es el caso del chico que comentas, ¿no? De decir, bueno, tal vez irse limpio al vestuario es todo un éxito. Eso es una parte difícil de entender, ¿eh? Y yo hablo desde mi experiencia propia. Muchas veces es el propio portero el que demanda, es que yo me tengo que ir sucio al vestuario para tener la sensación de que he entrenado. Y a veces hacerles entender que no tomar ninguna decisión o inhibir tomas de decisión o escoger el no intervenir es lo que toca en ese momento. Y a veces, bueno, tener ese foco, como dice Luis, de atención para estar conectado siempre y reconocer que a veces el inhibir es una buena decisión. Bueno, el conjugar todo eso no siempre es fácil, por lo menos para mí a día de hoy, en el día del entrenamiento, porque el portero también luego necesita sentir que estás entrenando, ¿no? Entonces, esa situación de un partido que te toca intervenir poco, pues reproducir esa situación en un entrenamiento no resulta, por lo menos para mí, no es sencilla. Y es cierto que ahí como decimos, los partidos y la competición creo que es el mejor entrenamiento que hay. Una parte sería el entrenamiento de la comunicación, porque al final la comunicación uno de los objetivos que tiene o incluso es una consecuencia en la que el portero sí que está muy metido en el partido. Yo no tengo mucha suerte que el portero intervenga poco por ahora. Así que no. Eso me lo preguntaba, si ser entrenador de porteros en un equipo al alto de la tabla debería ser más aburrido. Creo que hubo una temporada que Per Arnau decía que el City podría haber jugado sin portero, porque no chutaron a puerta o incluso así el City marcó más goles. Ya, pero para eso tenemos el reglamento siempre de nuestra parte. Digo, no, pero el portero siempre tiene que estar ahí. No, pero sí, incluso te pensaba, entiendo. Perdón, en Robert Enke, ¿no? Que, como os he dicho, me quise releer su libro, el libro de Ronald Reagan, antes de hacer esta mesa redonda. Y me acuerdo que hablaba como que de 3 porteros, ¿no? Ponía el goalkeeper's goalkeeper, el radical goalkeeper y el responsible goalkeeper, ¿no? Y que hablaba de que el primer tipo era a lo mejor el más inteligente, el que se lucía menos porque sabía dónde colocarse, anticiparse, percibir, pero entonces las masas de aficionados no lo apreciaban. Pues eso nos pasa igual con un medio centro que es el jugador que está siempre cubriendo todos los espacios, comunicando para que cada vez que perdemos el balón muy arriba, ya está ese jugador pues generando esa vigilancia constante. Pues yo creo que estoy absolutamente de acuerdo con el portero que evita remates, sino que evita goles. Eso, estaría encantado que todos los porteros fuesen así. Aquí, de hecho, Manu lo explica Martí Per Arnau en el libro de Dios salve a Pep, cómo al principio Rodri tuvo problemas en el Manchester City porque quería correr demasiado y quería correr demasiado para ayudar a sus compañeros. Yeah. Y Guardiola le tuvo que parar los pies diciendo que sí, que muy bien, pero es que jugamos peor. No, absolutamente de acuerdo. Sí, Diego. No, decía eso, ese proceso de entendimiento también, ¿no? Y de eso, de entender que tú tienes influencia, sobre todo en el caso del portero, en el juego, simplemente por estar dentro del campo, ¿no? Y la forma en la que estás y cómo tú estás, lo que tú transmites, pues puede influenciar ya no solo a tus compañeros, sino al rival y todo eso, bueno, parece que no estás interviniendo, pero sí que lo estás haciendo. Un ejemplo que podría ser el portero, lo que dices tú de Rodri, es la ubicación del portero. Pues para evitar ese remate, pues porteros que pueden copiar a otros porteros. Por ejemplo, en Premier League tenemos 3 ejemplos de porteros que se sitúan muy altos, que son David Raya,
me lo pondréis bastante por ahí. Emiliano Martínez y Robert Sánchez. Con lo cual, 2 porteros españoles y un argentino. Entonces, esos porteros están muy, 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 muy altos. Y entonces muchos porteros quieren copiarlos, pero hay porteros en la Premier que son muy grandes y no tienen la capacidad de movimiento que tienen o la capacidad de decisión. El balón sale y ya saben dónde va a ir el balón. Era una de las fortalezas que siempre tenía David, era increíble en eso. Entonces los porteros se quedan en el medio o nunca están preparados, no están parados cuando el jugador está rematando el balón porque no les ha dado tiempo a salir o porque el balón simplemente no era para salir. Entonces, ¿cómo trabajamos para que el portero llegue a ese? ¿Cómo adaptamos al portero individualmente para que esté en una ubicación concreta? Yo, por ejemplo, le llamo ubicación útil. Cada portero tiene una diferente. Hoy, por ejemplo, el portero con más experiencia estaba diciendo a los otros porteros, a los jóvenes, que fuesen más arriba. Y decía, no, por favor, que encuentren la suya. Eso me parece lo que hablamos, ¿no? Del arte de entrenar, ¿no? Al final, yo llevo tan solo dos años entrenando porque, bueno, llevo toda la vida entrenando, pero lo que es generando situaciones de entrenamiento propias llevo muy poquito tiempo, ¿no? Y me he encontrado además con perfiles de porteros muy diferentes, ¿no? A relación de lo que habla la mano. Este año, por ejemplo, tengo un portero de 1,95 con una envergadura enorme y tengo otro portero de 1,85, pero es más delgadito, pero es rapidísimo. Y lo que decía Manu, ¿no? Tú hablas de las ubicaciones útiles de cada uno y son completamente diferentes. Y los dos tienen capacidad para dar respuesta a situaciones semejantes, pero de formas diferentes. Entonces, bueno, esa habilidad para tú también reconocer eso y eso, que no pueden ir todos cortados por el mismo patrón, porque cada uno tiene su propio bagaje y su propia estructura corporal, digamos. No, vuelvo a Roberén, que creo que mencionan, si me equivoco me corregís, que cuando el portero estrella era Oliver Kahn, que Oliver Kahn se quedaba en la línea de, si no entendí mal, de la portería, Roberén que salía, ¿no? Y claro, como era, entre comillas, el malo o el que estaba aprendiendo, pues se etiquetaba como malo, como raro, pero al final... Sí, porque había esos, digamos, patrones ideales, ¿no? O esos modelos, ¿no? Que había que copiar, es un poco lo que comentábamos antes ¿no? Que había esos modelos ideales porque era el modelo que tenía éxito, entonces todos teníamos que reproducir ese modelo, pero bueno, creo que eso afortunadamente está cambiando. Eso se da en el entrenamiento igualmente. Nosotros cuántos entrenamientos de YouTube podemos ver que se han ido reproduciendo a lo largo de los años. Está lleno de luces y colores, pues todo YouTube. Entonces yo creo que Lluís no vamos a ver ninguno con 7 u 8 porteros entrenando a la vez. Igual los vemos en fila, lamentablemente. Exacto, el hecho de que haya interacción entre todos y que todas sean partícipes con el rol determinado que les toque, pues creo que es algo complicado que todavía, por desgracia, no se está viendo, ¿no? Pero bueno, creo que poco a poco, pues todo este tipo de cambios que generan problemática, como fuera el caso de Enke, que tal vez salía más o era otro tipo de portero más que intervenía más en el juego, y no ser tan reactivo, pues al principio genera esa duda y esa discusión y debate que de hecho, bueno, todavía se sigue oyendo según qué tipo de cosas en relación a salida de balón, etcétera, ¿no? Sí, aquí podríamos hablar de qué es el riesgo, ¿no? Exacto. ¿No? Podríamos hablar qué es, al final, algunos, porque normalmente aducen a eso, ¿no? Es que esto es muy arriesgado porque, bueno, habría que ver cómo cada uno valora el riesgo y ver lo que es arriesgado para unos, para otros igual no es lo mismo, ¿no? Exacto. En relación a lo que Manu comentaba de la ubicación, es cierto que eso es fundamental y el sobre todo aprender a discernir cuál es la tuya adecuada, de poder comprender qué es lo que te conviene a ti. En el caso de Diego, que ha explicado 2 porteros diferentes. Yo pensaba que la de problemas que se generan con el aislamiento, ¿no? Aislando la figura del portero. Es decir, si el portero nunca llega a estar en relación con los otros compañeros, no sé cómo decirlo, compañeros de campo no, porque el portero también es un jugador de campo, con el resto del equipo, es que nunca va a poder encontrar su posición.
o si vamos fragmentando, es que nunca se va a entender que no es un portero que defiende la portería, que es un equipo entero que defiende y a lo mejor hay un comodín, ¿no? Que es el portero que la puede tocar con las manos, pero no es el responsable principal. Nosotros sí que trabajamos defensa cooperativa. Sí que desde que llegué, sí que implementamos la figura bueno, no la figura, sino el elemento cooperativo. Cómo defendemos el área, cómo defendemos el espacio, cómo defendemos portería, pues con los jugadores que tenemos. Y después, obviamente, en los aspectos ofensivos, salida balón, etcétera, pero sobre todo implementamos esa interacción defensiva de dónde se ubican los jugadores, cómo se mueven los jugadores para ayudar a minimizar las ocasiones del rival, ya sea con tiro, ya sea desde centro, ya sea qué ubicaciones, qué distancias hay entre la defensa y el portero en función de dónde van a centrar, para ayudar a que el portero salga o para que el cabezazo, por ejemplo, sea más lejano, o dónde se ubica el portero en función de dónde está el balón, si hay presión, si hay no presión, como lógicamente, pero sobre todo el hecho de dónde hay tiro y cómo los defensas van a trabajar en ello. Eso lo trabajamos todas las semanas. Y es que esos elementos, luego lo que hablamos, ¿no? De este entrenamiento cooperativo que al final es lo que te va a dar la diferencia en la competición, ¿no? A veces el abrir piernas o el cerrar piernas es eso, es ganar el partido, cerrar un partido o perderlo, ¿no? Y a veces se deja pues como un poco al libre albedrío, a la propia o a la toma de decisión individual a lo mejor de ese jugador que está participando más cercana a esa acción. Pero si yo sé que mi portero pues podemos establecer una relación de cooperación, pues bueno, seguramente podremos minimizar esas situaciones, y creo que eso es una herramienta de que nosotros, como entrenadores de porteros, tenemos que ser muy partícipes para que también, pues esos cuerpos técnicos que hoy en día formamos, pues poder ayudarles también en ese sentido. Y aquí es que incluso me iré al otro lado, ¿no? A lo que sería el ataque. Es decir, yo ahora me pongo en contra de los tres. No me parecería mal fumarme al entrenador de porteros y que el portero hiciera un rondo o un juego de conservación o de posesión, no sé cómo lo llamáis, ¿no? Y a lo mejor incluso eso ayuda en ataque, ¿no? Siempre y cuando el resto del entreno haya situaciones representativas en que el portero se pueda optimizar, ¿no? Pero es que no vería nada mal esa distinción entre jugador que puede tocar el balón con las manos, jugadores que solo tocan con los pies separados. A lo mejor es positivo que me haga un rondo o que sepa sacar el balón 100%. o que sepa percibir. Una pregunta. ¿Por qué te vas a fumar al entrenador de porteros y no diseñas la tarea con él? Porque en teoría él tiene un poco más de conocimiento en las posibilidades de interacción. Entonces yo creo que está ahí. No, eso ya se está haciendo. Por supuesto que queremos que estén en los rondos, que estén en las posesiones, pero que tenga sentido. Que se den los espacios y los pases que son reales. Porque muchas veces con reducir el espacio generamos situaciones o generamos hábitos donde el portero solo puede jugar hacia adelante y tiene igual 6 metros de cada lado. Entonces lo que generamos es una visión túnel en la que simplemente el portero está intentando jugar a tercer hombre y nunca está pues percibiendo qué está pasando en los lados. Entonces, ojo los hábitos que se pueden generar con eso. Pero totalmente de acuerdo, no nos fuméis. Simplemente trabajad con nosotros. Es que nosotros, como entrenadores de porteros, tenemos que ser primero entrenadores. Tenemos que saber lo que es el juego. Tal cual. Es que yo creo que ahí está la riqueza, ¿no? Del entrenamiento. Y cuanta más gente podamos estar involucrados y dando nuestro punto de vista acerca de pues esas situaciones de entrenamiento que vayamos creando, lo que decía Manu, al final, pues a lo mejor yo estoy aquí pues no solo para ser un entretenedor de porteros, sino para entrenar a los porteros, ¿no? Y en este aspecto también del juego ofensivo, pues en función también de lo que un poco el modelo de juego del equipo demande, pues va a tener mucha más relevancia, pues según qué tareas o eso, y la influencia que se puede generar en ese juego ofensivo con el portero. Está claro que necesitamos de las relaciones de los compañeros y que es muy difícil muy difícil no, es imposible establecer esas relaciones en un contexto simplemente pues aislado, ¿no?
No sé si ha pasado alguna vez o vosotros lo habéis notado, un portero, digamos, acoplado al equipo, entendiendo el propósito del el modelo, o uno más aislado, desacoplado. ¿Sucede esto? Yo creo que, a ver, en las etapas en las cuales estoy yo sucede mucho más. Entiendo que como vamos, vas subiendo el nivel, evidentemente. Es cierto que, bueno, nosotros, por ejemplo, lo que notamos es que los porteros que llevan desde mucho más jóvenes con nosotros sí que entienden más el proceso y el propósito que los porteros que se van incorporando pues más tarde. Y de hecho, son los que tal vez sufren esos primeros meses a nivel de adaptación, porque no están acostumbrados a trabajar dentro de un tipo de modelo pues más sistémico, más complejo y no de una forma más aislada, y de que forman parte del colectivo y que no son simples espectadores cuando mi equipo está atacando o cuando el balón está lejos de nuestra portería. ¿Y tú crees que es eso por la forma de trabajar o que puede ser simplemente por la información que tuvieron antes de llegar a tu club? Yo creo que, evidentemente, también forma parte de la personalidad del portero, de su carácter, de su forma de ser, de su forma de entender el juego, de cómo, evidentemente, ha sido educado en sus primeros años de portero y cómo lo ha vivido, ¿no? Que están acostumbrados, evidentemente, a trabajar de una forma mucho más reactiva, cerrada y aislada, en la cual difícilmente forman parte de la creación de juego, de darle continuidad, de darle reinicios. Y sí, en este sentido, no han tenido la capacidad de trabajar a lo mejor de una forma más integrada, en la que se le enseña a ir en relación con el equipo, de ser un poco una goma, de bascular en relación al juego, etcétera. No entiende que ese proceso de adaptación de esos primeros meses es, bueno, has utilizado la palabra sufrir, que sufren ese proceso. Bueno, yo creo que no, seguramente es un sufrimiento relativo, porque luego de ahí van a sacar muchas cosas beneficiosas, y creo que, bueno, entiendo lo que te refiero, porque es incómodo, ¿no? Uh-huh. Ese proceso, claro, te plantea incomodidades, te plantea retos, puede haber momentos de dudas, pero yo creo que al final, con el paso del tiempo, que al final es lo que, sobre todo en esas edades formativas, el margen suele ser muy, muy grande, y seguramente ellos mismos se vayan dando cuenta de que las respuestas que van teniendo y que van obteniendo son mucho más adaptativas, más adaptables, y que ahí están creciendo. Exacto. A ver, voy a matizar el hecho de que sí que es cierto que para ellos en cierto modo es un sufrimiento, porque entran dentro de una dinámica en la cual no tienen el éxito que ellos consideran que es éxito, ¿no? Porque luego tenemos que ver qué es éxito y qué no es éxito. Tal vez el verse expuestos a situaciones donde nosotros consideramos que el error forma parte del proceso y que tienen que vivirlo, y como más suceda en el día a día, pues más bagaje y más llena van a tener su mochila. Creo que en ese espacio pues tenemos que ir con mucho cuidado también a la hora de trabajar con ellos, por el simple hecho de que no puede ser un cambio todo de golpe, sino que hay que ir paso a paso y ser concretos y ir avanzando en este sentido, acompañándolos en todo este camino. Y, por ejemplo, yo creo que ahora, a la vuelta de las Navidades, que pasa cada año, pues con chicos que tienen 16, 17, 18 años, cuando vuelven al trabajo, ese chip en la mayoría de ocasiones ya ha cambiado, ¿de acuerdo? Han asimilado en este espacio transitorio todo lo que ha venido siendo esa incomodidad inicial, y evidentemente no están 100% adaptados, pero el crecimiento sí que da un paso considerable en este espacio. Martí, si me permites seguir en el charco este de sufrimiento, que me gusta mucho, porque en la élite se da también muchísimo. Perdón, pero no pidáis permiso. Vale, por si acaso. Luchar por el turno de palabra, que no tenga que hablar, esto es vuestro. Perdona, Manu. En Inglaterra son muy educados y sigo. Entonces, cuando estuve muchos años en fútbol base, sí que sentía mucho esa parte de los chicos que venían de otra metodología o que venían de un trabajo no táctico, porque ellos tenían su entrenamiento aislado y fútbol reducido. Y después tenían el partido, tenían el del domingo. Entonces no había nunca un proceso más que lo que dices tú, ese
que fuese un poco más curioso, un poco más, más abierto, un poco más, más hábil en cuanto a esas capacidades. Después, en élite nos encontramos a porteros que ese sufrimiento lo llevan a la amenaza. Y vamos a entender porteros que llegan a élite que han tenido éxito. Porque al final, si tú llegas a élite, ya sea la primera ref, segunda ref o lo que sea, ya vives de fútbol. Es un éxito. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? 100%. Vale, entonces, ¿cuál es la amenaza ¿cuál es la amenaza para ellos? La amenaza para ellos es entrenar en esos entrenamientos abiertos en el que, claro, empiezan a fallar. Porque el míster ya no me dice cómo tengo que hacerlo y qué tengo que hacer. Entonces, empieza a haber goles. La consecuencia es que yo estoy fallando. El año pasado hicimos una presentación bastante chula con los porteros aquí, porque claro, los que llegaban incluso con 20 y algo años, 30 años, 19 años, que venían de unas metodologías un poco más rígidas, por llamarle así, pues sufrían. Entonces, para ellos el entrenamiento era una amenaza. Entonces, nosotros queríamos llevarlo a la palabra de reto. Entonces, ¿cómo generamos eso? Porque en teoría tienen, ¿sabéis la gráfica esta de habilidad y reto? Pues ¿dónde se genera? Entonces muchas veces, claro, ellos querían algo de un nivel muy bajo, las míticas voleas, y con mucho nivel. Entonces era relajación total. Porque si tú le metías de un reto muy grande, aunque tuviese mucho nivel, en entrenamiento no está, porque su parte emocional no estaba ahí. Entonces, ¿cómo generas esa? Y para ellos era claro, era ansiedad pura y dura por el hecho de que puede haber goles en entrenamiento. No sé si os ha pasado, pero de hacer goles en entrenamiento y el portero mirarte mal. Enfadarse, entonces, sí. Yo también me enfadaba, sí, yo también me enfadaba, por eso los comprendo, pero sí que es cierto que claro que te pasa. Pero yo creo que eso también es un proceso, ¿no? Igual que con la etapa formativa también pasa, pues seguro, es que al final es lo que hablábamos antes, no hay mucha diferencia entre hablamos de adaptar, de aprendizar, de aprender, no hay mucha diferencia entre lo que puede hacer un niño y lo que puede hacer un profesional, ¿no? Se supone que la personalidad ya está un poco más consolidada. Sí. No. Es que aquí, hay casos sonados, de lo que comentas, Ya, correcto. Pero yo que aquí me juego menos y no me echarán de ningún club, yo es que diré que esto me parece totalmente un abuso de poder. Es decir, una mala praxis del entrenador ha hecho que una cosa que es normal en el juego, como es la incertidumbre o el error, el portero la acabe asociando una connotación negativa. ¿No? Absolutamente de acuerdo. Es la frase que me viene a la cabeza de David Ogilvy, que dice, si pagas con cacahuetes, pues te vienen monos. Es decir, tú has estado cortándole las alas y transformándole negativamente la realidad a un chaval que no tenía la culpa. Es la pregunta que hacíamos antes. Depende de lo que consideres que es riesgo. ¿A qué te refieres, Diego? A que si tú consideras que ese pequeño peaje en un momento concreto o esa pequeña época de disconfort que va a sufrir ese portero, que ese pequeño bajón, pero luego va a estar en el tiempo, poco tiempo, y el portero volverá a encontrar esa situación una vez que se adapte a esa forma nueva de aprender, o sea, de entrenar y de solucionar situaciones más abiertas, o simplemente que se vaya acostumbrando a que haya goles. No tiene por qué ser, en un entrenamiento no tiene por qué ser algo, es información, ¿no? El que haya un gol te está dando una información y te está dando una forma donde tú, pues plantearte por qué esa situación ha acabado así, y a veces reconocer que a mí a veces esto también me pasa, ¿no? Que esto es un debate que he tenido yo hace no mucho, no sé lo que pensáis vosotros, que hay muchas situaciones que no son siempre evitables, ¿vale? Dicen, no, para mí todo se puede hacer mejor, o todo se puede defender, o todo se puede... Bueno, yo creo que hay situaciones en las que esto es un juego de errores y de aciertos, y que a veces tú haces muchas cosas bien y estás completamente pues conectado y haciendo lo que toca, pero bueno, ahí al final es un juego de oposición también, ¿no? Entonces, cooperación-oposición, y cuando el oponente lo hace bien, pues a veces no es sencillo dar una respuesta siempre eficaz.
Totalmente de acuerdo. Volviendo a lo anterior, de todas formas, yo lo que sí que creo que si tenemos ese margen y respetamos ese proceso, al final los porteros son los primeros que nos hacen llegar con un feedback mucho más positivo. El hecho de haber vivido situaciones en competición que las relacionan con lo trabajado durante las semanas y durante todos los entrenamientos. Y de cada vez yo sí que veo una evolución en el tipo de feedback que recibo o que reciben mis compañeros como entrenadores de porteros, de que los chicos están mucho más agradecidos una vez entran dentro de la dinámica de trabajo y experimentan sin saber muy bien cómo, dejándose llevar este tipo de situaciones, y ellos al final encuentran ese vínculo y son agradecidos. Ven que es positivo para ellos. Y ahora lo puedo decir, ¿no? En el tema del rendimiento, claro, es que a veces un pequeño bajón de rendimiento, cuando estás en el alto rendimiento, no tiene unas consecuencias, bueno, difíciles de asumir a veces. Por supuesto. Sí. ¿Cuánto tiempo serías capaz de asumir que el portero no esté cómodo con su entrenamiento si tiene que rendir el fin de semana? Que no esté cómodo con su entrenamiento implica que el domingo no tenga una buena actuación, o lo que es o que no sea consecuente en lo que pueda suceder en el partido. Vale, voy a reformularla. ¿Cuánto tiempo podrías asumir que el portero sienta que no está entrenando bien durante la semana? Depende. Porque él está sufriendo, él está sintiendo que no está siendo eficaz. Y esto es clave. O sea, porque las habilidades las tiene para rendir, pero el factor mental es determinante. Lo que tú te digas a ti mismo es clave, marca el camino. Claro, ahí es una respuesta que me puedes dar tú mejor, que la experimentas, y la has experimentado mucho más que yo. Yo, desde la experiencia en la que haya podido vivir, pues mira, yo no es que haya jugado a nivel profesional, pero si lo traspaso a esos años en los cuales, si tenía un entrenador de porteros, era a través de un trabajo muy analítico y aislado, pues dio la casualidad de que creo que el último año que jugué no tuvimos entrenador de porteros. Y la sensación, tras tú haber tenido siempre un tipo de trabajo determinado, te puede generar esa sensación de que no estás bien entrenado, de que estás expuesto. Y pues sí, te genera muchas dudas. Y tu rendimiento, pues evidentemente, no es el adecuado porque crees que no estás en las condiciones óptimas. Así que ahí en eso os tengo que dar la razón y ver, o preguntaros a vosotros, que lo habéis vivido, cómo se gestiona eso en este sentido. Yo voy a tirar de tópico gallego, es que depende. Cada año me encontré con una respuesta diferente. Con porteros que, después de explicarle cómo íbamos a entrenar, absolutamente abiertos y disfrutándolo, a porteros que fue proceso de igual un año, donde hubo que seducir mucho y que usar tareas diferentes. Yo le llamaba el ibuprofeno. Pues ahora te doy la pastilla, un poco de esto que te mantiene un poco vivo y sin ningún pudor, porque al final los que juegan son ellos. Ojalá hiciese absolutamente todo, pero como nos gustaría. Pero creo que lo que tenemos que hacer como entrenadores es mantener al portero, en este caso que tenemos, en las mejores condiciones posibles. Y tú hablaste antes de las emociones y creo que eso es clave. Ayudándolo también a que vea esa parte que nosotros creemos que también le va a ayudar muchísimo. A ver, anteriormente sí que te he comentado que lo que no podemos hacer es romper con todos sus esquemas de inicio, ¿no? Y hay que ser consecuente con lo que se hace, porque al final uno pierde su esencia. Uh-huh. Y por eso es súper importante ir pasito a pasito y, como muy bien has dicho, el dar su pildorita, ¿no? Pues ahora
para tener un poco de equilibrio, pues realizar este tipo de trabajo y vamos manejando, ¿no? Y jugando un poco al Tetris y colocando piezas. Sí. Me surge una pregunta. Ya no pido permiso, Martí. Sobre todo en el fútbol base nos pasaba muchísimo que fichábamos a chicos que eran rapidísimos, llegaban muy fácil con la estirada a la escuadra y después pues venían a nuestro club totalmente abierto, que si conocer el approach, de sistemas, absolutamente todo, y acababan perdiendo esa esencia, esa característica que tenían ellos. Ya no parecían tan rápidos y ya no llegaban a esos balones que sacaban increíbles que iban a la escuadra. ¿Por qué? Yo tengo algunas hipótesis, pero me gustaría saber si os ha pasado o si no. Primero, porque a lo mejor si eran capaces de evitar esas situaciones antes, en algún contexto, no siempre. Quizás no se daban tanto, no esperaban eso, a ser siempre reactivos y podían ser proactivos en alguna situación antes. Lo primero que se me ha ocurrido ha sido eso. No sé, Luis, qué puedo aportar. Podemos ir a lo que ha dicho Martí antes, ¿no? De lo que es ser un entrenador de porteros de un equipo que está alto en la tabla, ¿no? Al final, cuando tú estás en cantera, habitualmente son equipos dominadores los que tú tienes. Te llegan en muchas menos ocasiones. Normalmente a estos porteros que les has visto hacer este tipo de intervenciones, pues vienen de vivir un tipo de situaciones de juego, pues no te diría yo que están más protegidos según que a la hora de intervenir, pero que yo creo que la dificultad de tener que intervenir 2-3 veces y mantener ese tipo de concentración, tener la capacidad de predecir tal vez con destreza, jugar con la limitación temporal y del espacio que hay cuando eres un equipo dominador, al final te cambia un poco todo el sentido. Y yo creo que viven experiencias diferentes. Y no te llegan de la misma forma, creo. No, puede ser. Podría ser, ¿eh? Nosotros, tras debatir muchísimo y analizar mucho el entrenamiento, nos dimos cuenta que en el entrenamiento que estaban vivenciando pues en ese presente, tenían menos ventaja. Es decir, de las 4 preguntas que dijimos antes, ellos tenían menos ventaja. Con lo cual, tenían menos tiempo para impulsar, con lo cual igual impulsaban diferente, igual ya no estaban realmente parados, bien parados, etcétera. Entonces estaban intentando pues generar o ya percibir demasiada información, demasiada entre comillas, porque cada uno percibe lo que puede en función de sus capacidades, su pasado, aprendizaje, etcétera. Entonces, mi punto es cómo seríamos capaces de coger lo mejor que nos da un entrenamiento que ya para mí debería de estar absolutamente obviado y extinguido, y lo ponemos en entrenamiento que tiene lo que nosotros queremos, que es la parte del juego, que puede ser esa energía, puede ser esa parte de esas capacidades de movimiento, etcétera. ¿Cómo podríamos ser capaces de aunar esas cosas? Que para mí es esa ventaja. Sí, yo en el poco tiempo que llevo entrenando, ha sido un poco mis mayores dolores de cabeza, han ido por ahí. El sentir que la forma de hacer era una, pero también sentir que para llegar a ciertas situaciones o estímulos en el entrenamiento, de esa forma no era muy fácil llegar a ellas, ¿no? Y me ayudó mucho un podcast de Fosbury Plov, una charla que tuvo Martí con Albert Batalla. Y que hablaba muchísimo del aprendizaje técnico y de todos los modelos de aprendizaje que había habido, y que él como decía que eso era como, creo que hacía la analogía de una matrioska rusa, ¿no? Pues que al final una teoría hasta que viene otra y se la come, pero bueno, que todas tienen su parte de aspectos positivos y válidos, y todas son válidas, y que de todas se pueden coger cosas. Y me acuerdo de eso porque sentí como una sensación de liberación, de decir, vaya, que a mí me gusta hacer esto y creo que esta es la mejor forma de hacerlo, pero oye, que puedo hacer esto en un formato un poquito más aislado, un poquito más, pues,
y tratar de entender que no siempre se puede llegar a todos los estímulos de una forma abierta, compleja y que poder abarcar distintas formas aunque sean un poquito más mecanicistas, pero que también, yo por lo menos ahora también encuentro que a veces eso me ayuda a completar un poco el puzzle. Yo, si me permites, y a ver si le veis el vínculo, pero yo a Manu te oí hablar sobre el régimen de manifestación. Uh-huh. ¿Vale? Y en este caso exponías de que cuando generamos tareas, ¿cuántas veces se aproxima al objetivo? ¿De acuerdo? Correcto. Y éxito. Y eficiencia, ¿no? Pues si vamos a ese diseño de tareas, a esa capacidad de imaginar, y vemos que el portero en este caso está perdiendo esa esencia o no está llegando a salvar ese tipo de situaciones, ahí jugamos un papel fundamental. Y es que durante el entrenamiento debemos ser capaces de equilibrar, y ese régimen de manifestación que decías, de que se dé, pero nosotros tenemos que tener como un disc jockey, ¿no? El ecualizador que va hacia arriba con el sonido y jugar con eso a nivel de dificultad. Y yo creo que a partir de aquí podemos jugar un factor importante a nivel de no mermar lo que es su confianza en este sentido. Y a partir de aquí dar pequeños pasos e ir creciendo. Creo que esto, no sé, yo le veo cierto vínculo a partir de aquí. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Mi punto es que no quiero irme a la parte mecanicista, pero quiero generar situaciones en las que el portero siga teniendo éxito, siga percibiendo toda la información que necesita del entorno y aún así siga siendo eficaz en el entrenamiento. Pues igual me tengo que alejar. Muchas veces lo que hablabas antes de las posesiones, etcétera, igual son las distancias, igual es el número de jugadores, pero no tiene por qué ser quitarle información. Muchas veces hay metodologías que hablan de regresiones, como tú puedes decir, en cuanto a ventajas, etcétera. Entonces, ¿cómo somos capaces de llegar a esa parte? De tener todo lo que tenemos o todas las características del todo, del juego, y aún así ser capaz de que esos porteros que tenemos que no pierdan esa esencia, esa energía que pueden llegar a desarrollar, porque ya lo hemos visto. Manu, yo te quería preguntar, en el ejemplo que has puesto del fútbol base, del portero que fichabais, ¿no? En que cambió la forma en que se estiraba y adoptó otro modo, ¿dejó de ser eficaz? Dejó de ser eficaz y en ese caso fue por una cosa. Muchas veces cuando vas a un fútbol base y explícanos si te pasa a ti, Luis, o te pasó a ti, Diego, cuando estabas en fútbol base, pues tú eliges una metodología. Creo que es un error. Creo que nosotros tendremos que tener una mochila con todas las metodologías posibles y sacarlas cuando lo que necesitamos. Las matriuscas. Correcto. Correcto. Entonces, muchas veces pues elegían una y nos vamos al extremo. Entonces sí que utilizamos pues sistemas, pero muchos entrenadores se iban al extremo. Entonces lo que generaban es casi finalizaciones o fútbol reducido. Entonces el régimen de manifestación era muy, muy, muy bajo. Entonces o eran tiros fuera casi siempre, porque los porteros eran los que chutaban o con muy poca ventaja o sin equilibrio, o simplemente los balones eran demasiado complicados porque el balón estaba demasiado cerca, etcétera. Entonces, el régimen de manifestación fue bajando. Es decir, el portero a nivel táctico era mucho más rico, a nivel de toma de decisión era mucho mejor, pero a nivel de movimientos o de éxito no lo hubo. Entonces ahí fue bajando mucho. Entonces esa es la parte que me hizo dudar más, pero no irme al otro lado. No me voy a cambiar ahora porque pero defiendo esto a capa y espada. Sí. Es qué elementos tengo que modificar para traerme más a este lado y ser capaz de ser más efectivo en el entrenamiento. Claro, yo te quería preguntar primero si dejó de ser eficaz o no, o seguía siendo eficaz de otra forma, ¿no? Porque si no, en ese caso las consignas formales pues estarían jugando en nuestra contra, ¿no? Porque
Bueno, al final es adaptarse al contexto de la forma que sea. A lo mejor si la categoría es superior y ya el chute te viene más rápido, pues la forma en que se manifiesta ese objetivo de que la pelota no entre es distinta, pero siempre y cuando sea eficaz en ello. Pues no hubo la adaptación no fue posible porque no hubo la repetición no repetitiva adecuada para ello. Esa es la hipótesis no conclusiva que a la que llegamos. Antes, Manu, le has preguntado a Lluís, corrígeme si recuerdo mal, ¿no? ¿Cuántas semanas o entrenamientos aceptaría que un portero no estuviera cómodo según en qué metodología, con tal de que tuviera beneficios futuros? Es así, ¿no? Sí. Aquí yo os quería preguntar, pero claro, ¿en qué se tiene que sentir cómodo? ¿Qué tiene que confiar el portero? Y esta reflexión la aplico del pádel, que algunas veces lo he hablado con Lluís de cómo se parece. Es decir, claro, ¿por qué no está cómodo el portero? ¿Porque asume que llegará un día en que las parará todas? ¿En que no habrá fallos? ¿En qué tiene que confiar? ¿En qué tiene que sentirse cómodo? ¿En la inestabilidad? ¿Es que a lo mejor es un problema de creencias, que cree que habrá un día perfecto? ¿O le tenemos que hacer ver que no, que es en ese mar incierto, en esas perturbaciones continuas, las que tiene que adaptarse? No sé si me estoy explicando. Sí, perfecto. Todas las acciones o interacciones, todas nuestras decisiones vienen de los sentimientos, percepciones, emociones. Entonces ahí viene la bendita frase que dicen los porteros de tengo que sentir confianza. Al final hay un sentimiento de eficacia. Hay autores que le llaman así. Entonces, si yo entreno, donde ya venimos antes, la palabra que usamos antes de sufrimiento, si yo durante toda la semana no me he sentido eficaz, por ejemplo, en un córner, pues había demasiados elementos y me he chocado con todos los compañeros que tenía delante y no he podido agarrar ningún balón y me han metido 3 de 5. Entonces llego a la competición y no me siento eficaz. Con lo cual, si no me siento eficaz, que voy a estar retraído, no voy a salir en el córner. Si en una situación muy abierta para ese portero, estamos hablando, en ese caso extremo, en situaciones de balón a la espalda, pues también he sufrido porque no estaba acostumbrado a eso y en ese entrenamiento nuevo para mí, pues he estado demasiado expuesto y también he sido pues ineficaz absolutamente. En la competición siguiente, cuando me metan balones a la espalda, sí que voy a ser ineficaz. Igual no salgo porque he sido ineficaz. Pues el momento eureka igual va a llegar y de repente es, lo que he hecho en entrenamiento, he tomado una decisión de la hostia y he sido totalmente eficaz. Igual en ese momento haya cambiado. Y igual ahí, lo que decías tú de cuando vuelven de vacaciones, ahí cambia absolutamente todo porque ya son mucho más permeables. Eso es lo que nos pasa mucho en competición. Y muchas veces, lo que tú decías, el ecualizador, muchas veces lo que hacemos en este caso, en el equipo que estoy trabajando ahora, con los porteros que sí que necesitan esa parte un poco de más eficacia, es meterle tareas de vez en cuando. Igual el ratio es pues una tarea de muy abierta en el entrenamiento, imagínate, en el martes, miércoles. Y en el -1, pues no tanto. Y ahí ir jugando y cada vez a más. A medida que se acerca la competición, ¿no, Manu? No, y a medida que vemos que él va funcionando y nosotros jugamos mucho con el humor. Tenemos grupos de WhatsApp donde a veces mandamos simplemente vídeos, pues ellos o haciendo cosas que creían que no lo hacían o con otros porteros, o de repente humor, pues pues metiéndole algo, pues imagínate un diálogo de una peli y con la situación de juego que queremos un poco para que se genere esa huella de memoria o simplemente una parte más significativa para ellos. Aquí, Manu, perdona, pero el criterio de la eficacia, yo supongo que no lo pones en el gol, ¿no? Ha habido este comportamiento y hay gol, entonces no es eficaz. ¿Cómo lo manejas esto? Y Manu, Diego y Lluís, perdón. El gol es una consecuencia. El gol es una consecuencia y casi siempre decimos que es el mejor feedback. Porque ha pasado algo. Estoy de acuerdo con Diego, lo que dijo antes, que no siempre, no podemos salvar el mundo nosotros. A veces un poco lo que decía Óscar Cano el último día. O sea, al final, la culpa de todo ahora mismo no es del entrenador, es del entrenador porteros. Ya se nos pasa a nosotros. Pero
¿Cómo generamos eso? Es un poco también el feedback que nos da el portero, su lenguaje corporal, cómo va a seguir hacia la siguiente tarea. Ya puedes sentir exactamente cómo está ese jugador de abierto a esa situación. ¿Dónde usamos eso? ¿Dónde sabemos que va a funcionar? Competición. En competición no va a haber queja. Porque en la competición es el siguiente balón y el siguiente balón. Entonces ahí la visión es totalmente diferente para ellos. Entonces cuando abrimos mucho, utilizamos mucho o competición o 3 balones límite o 5 balones límite o a veces práctica deliberada donde tiene que hacer tres veces todo bien. Usamos ese tipo de cosas. El termómetro va a ser no el gol, sino cómo va el flow de la tarea muchas veces. Yo tengo una pregunta. ¿Entrenáis con reloj? Pues por desgracia sí, porque sobre todo cuando dispongo de tantos porteros, son de equipos diversos y cada uno tiene un poco, se respeta un espacio más o menos, pero, sí, ya no, pero sobre todo van rotando, van y vuelven y... Sí, permitirme que la reformule, ya no solo en esa situación de evidentemente, en la rotación interna que vosotros podéis hacer y adaptarte un poco a la demanda del equipo, evidentemente, sino en vuestro espacio, en el espacio que a mí es algo que me pasa desde el principio y no he sido capaz de... que al principio pues, bueno, llevas todo ahí, ¿no? Tu entreno, con tus pautas, lo que quieres hacer, no sé qué, y de repente llego con el reloj y más o menos imaginas lo que te puede... Y luego me di cuenta que no, que un poco decía, me ha surgido a partir de lo que decía Manu, ¿no? Un poco de fluir ahí con las historias y con la tarea, ¿no? Y me doy cuenta de que no miro el reloj y que más o menos voy haciendo lo que toca, pero hay días que no hago todo lo que me gustaría o porque me he centrado un poquito más o nos hemos quedado más en una parte que creía que estaba fluyendo bien y que ahí estaba viendo y me doy cuenta, yo hablo de eso, ¿no? De entrenar sin reloj y me doy cuenta de que de repente me están llamando los porteros y digo, vale, hasta aquí ha llegado mi tiempo, pero durante la gestión de mi tiempo sí que noto que bueno, más o menos evidentemente sé lo que quiero hacer y por dónde quiero ir, pero que me cuesta ser muy, muy estricto con eso. No sé si vosotros sois capaces o os pasa algo parecido, o bueno, no lo sé. Me gustaría que me dierais vuestra visión de esto. ¿Tú? Pues mira, yo he aprendido a relativizar un poquito este aspecto, porque también me sucedía, pero al tener la suerte de que son chavales, pues ya cerca a la edad adulta, pero bueno, pues que tenemos un margen de trabajar diferente, tal vez, depende de cómo se exponga, evidentemente, ¿no? Pero si la cosa fluye, dejo continuar, porque, por ejemplo, hay porteros en este sentido que requieren de eso y si está fluyendo todo, ellos tienen volvemos a las sensaciones, ¿no? Tienen esas sensaciones positivas y hay que dejar, y tal vez es más positivo esto que a lo mejor el cambiar de tarea e ir a otra. Por tanto, bueno, mira, es otra tarea que nos puede servir para otro día y para otro momento y dejamos continuidad. Yo en esto sí que al principio me generaba cierto nerviosismo a lo mejor de, oye, pues no he hecho esto y tal. Ahora le he quitado mucha importancia. Yo entreno con reloj porque es para saber la hora que tengo y sobre todo ahora tengo que me hago mis notas de voz en el reloj. Lo uso para eso porque da igual, ¿sabes? Al final te dicen que más o menos vas a tener los porteros hasta esta hora y al final igual son 10 minutos antes o 15 o piden 2 de repente porque se caen 2 jugadores en una posesión. Sí. Con lo cual creo que la capacidad de adaptación que tenemos los porteros no la tiene nadie, pero nadie en el mundo. Y por eso el reloj simplemente, pero jamás en las tareas. De hecho, yo nunca tengo... Yo uso reloj, pero no lo veo. Luego me doy cuenta cuando estoy ahí en el entrenamiento y digo, es que no sé si llevo 15, 20, 25 o si tenía que haber costado antes o después. Nosotros no trabajamos ni con número de repeticiones concretas,
ni con el tiempo concreto. No sé si voy a hacer 2 veces o 3 veces una pasada del escenario que vamos a generar. Es un poco lo que decía Luis, las sensaciones que te generan eso, y ya también he aprendido muchísimo ya que para hoy tenía que trabajar el centro en esta situación y el 1 contra 1. Y al final igual no van a tener un 1 contra 1 competición. Si lo hemos trabajado la semana pasada también, no se va a olvidar. Teníais esa sensación de agobio también, ¿no? Esa sí que la compartimos, ¿no? Inicial de decir, tenía que y no lo he hecho, pero bueno, al final te das cuenta que ellos siguen teniendo sus herramientas para solucionar las cosas, ¿no? No tanto agobio, yo creo que aprendí a ponerle más el foco cuando se van con el equipo, es decir, perdón, cuando nos vamos con el equipo, y seguir un poco con esos procesos individuales, donde, ¿sabes? Esos retos o tareas que ellos tienen que tener también con el equipo. Nosotros aquí trabajamos muchos, lo que llama aquí individuales. Lamentablemente son finalizaciones casi todos los días. Y digo lamentablemente porque no tienen otra vez la ventaja ni el régimen de manifestación que me gustaría. Intento un poco pues ayudar a diseñar, pero muchas veces los entrenadores, pues hay 2 jugadores que quieren hacer un poco extras y los cogen y simplemente es un pase de la muerte sin ninguna posibilidad para el portero. Pero bueno, quitando eso, quitando las quejas, y que un poco, pues si está en el 11 contra 11, igual mi compañero entrenador de porteros está en el otro lado y un poco los enfoca en temas de comunicación. Yo me quedo un poco más con el 1, pues sobre todo con temas de partido y tanto Chris en este caso como yo estamos pues hablando un poco más de cómo es a nivel individual cada uno y qué queremos, pero qué queremos en el mapa de desarrollo que tienen que tener, entonces qué cosas tienen que hacer con el equipo. A mí personalmente, Diego, en el entrenamiento de pádel me ayudó un montón entrar a pista con el propósito claro y después constreñimientos pensados. Es verdad que en la pista de pádel, pues a diferencia de vosotros, yo no puedo mover la red o paredes, entonces no son tareas sino yo me planteo más constreñimientos globales. Y a partir de ese momento donde no entraba con la obligación, con el sentimiento de culpa de los timings, los ejercicios, hostia, empezó a ser mucho más significativo, porque realmente al menos yo, podía ver mucho más el ejercicio y si veía algún factor limitante mucho más determinante que cualquier constraint que tenía pensado, pues la abordábamos y me daba la seguridad al mismo tiempo que yo sentía la libertad de poder romperlo cuando me diera la gana, como invitaciones que tenía allí guardadas. Sí, me gusta mucho eso. Nosotros le llamamos por ejemplo, la cantera del Celta, estamos muy, muy metidos en cuando generamos pues, los entrenamientos, cada tarea, pues siempre tiene que haber planificación de feedback. Ya teníamos que tener 2 o 3 situaciones, 2 o 3 feedback ya preparados porque era para seguir provocando lo que nosotros queríamos generar más en esa situación. Manu, voy a hacer un poco de abogado del diablo. Antes, cuando he hecho la broma de cargarme al entrenador de porteros, ¿no? Me has dicho, ¿y por qué te lo cargas? Pero si asumimos como toda esta integración le ayuda, ¿no?, a mejorar el rendimiento, ¿qué defiendes para no cargárselo? Si no, entonces también ponemos un entrenador de defensas, de centrocampistas y de delanteros. Lo sabrá. ¿Qué aporta la diferencia con ellos? Manu ya los tiene seguro. Aquí, si queréis, tenemos muchos entrenadores en el club. Luis y yo no, pero Manu seguro que los tiene. No. Vale. A mí va a sonar un poco raro, un poco mal esto, pero no me gusta que me llamen entrenador de porteros. Soy entrenador y estoy especializado en los porteros, en este caso, porque he sido entrenador, probador físico, asistente, analista, un poco de todo. Yo creo que hemos sido, menos Diego, fue portero, nació portero y es portero. Sí, seguiré siendo hasta que me muera. Retirado, ya juega incluso. Bueno, pues yo creo que somos entrenadores, o creo que deberíamos ser entrenadores especializados en algo. Por ejemplo, lo que dice Luis, la capacidad que tiene un entrenador de base para conocer absolutamente todo. Conocer pues, cómo aprenden en determinadas edades, cómo se generan relaciones en determinadas edades. Entonces, nosotros igualmente. Nosotros tenemos en nuestro club entrenador de balón parado ofensivo, entrenador de balón parado defensivo. Tenemos 2 entrenadores enfocados solo en la defensa. Tenemos el primer entrenador y otro entrenador enfocados solo en el ataque.
Después ya no te digo el departamento de rendimiento, que no solo es a nivel físico. Tenemos una entrenadora del sueño. Claro, esa no sabe de fútbol, pero es entrenadora del sueño. Con lo cual yo creo que hoy en día la especialización lo que hace es que nos podamos ir mucho más profundo en todo. Porque creo que si al final queremos abarcar mucho, sí que conocemos cómo es el juego, pero si yo quiero preparar a todos mis jugadores, a toda la plantilla, de una manera global para un partido, creo que nos quedamos sin algo. Y algunos me dirán, pero no pasa nada. Oscar Cano me dirá, no pasa nada. Si es lo que va a pasar muchas cosas que no tenemos bajo nuestro control. No es control lo que queremos. Es que queremos un mejor servicio. Queremos que los jugadores sean mejores, queremos desarrollarlo de mejor manera. Con lo cual, ¿qué mejor manera será que tengamos, por ejemplo, ahora mismo tenemos 10 goles a balón parado? Somos el segundo equipo con más goles a balón parado. Porque lo trabajamos todos los días. Y porque tenemos un analista de Barcelona y tenemos un entrenador de balón parado que están todo el día, pues trabajando fuera del campo y en el campo para que tengamos más éxito. Pues creo que en lo nuestro va a ser igual. Y creo que no es malo no especializar. El problema es si tú construyes barreras y muros entre los especialistas, ¿no? No, me has convencido totalmente. No, absolutamente. Yo creo que no tiene sentido. Por ejemplo, un compañero me decía que, por ejemplo, que yo había sido entrenador y también iba a ser asistente pues un año en el Depor. Y me decía, ¿pero te gusta eso? Yo, ¿cómo que me gusta eso? Somos entrenadores. Me dice, a mí lo que no sea el área, a mí no me lo des. Pues tenemos que saber qué está pasando fuera del área. No, y yo lo pensaba antes, al final un entrenador de porteros tendría, o entrenador especial destinado a los porteros, tendría que poder intervenir también en la defensa, entre comillas. Es decir, el comportamiento del lateral o del central va a impactar el rendimiento de lo que es su responsabilidad, ¿no? De la portería. Sí, yo creo que eso es parte de nuestro rol, perdón, man. Es un poco sí. rol y es generar esa esa relación, y también es parte de, ¿no? Pues dentro de un staff, un poco esa función de decir, oye, yo aquí os podemos ayudar un poco con esto, porque bueno, nosotros lo vemos desde esta perspectiva del área, pero creo que va a ser bueno para el defensa, para situaciones de balón parado, ¿no? Que parece que es algo un poco más cerrado, que hay un poco más de tema consciente, ¿no? Pues el poder ahí valorar, pues, oye, en función del portero que a lo mejor tengamos para este partido, pues nos va a ayudar a hacerlo de esta forma o de esta otra. Yo, al contrario que Manu, siempre he estado en cuerpos técnicos muy poco tiempo que llevo, pero siempre muy pequeñitos, entonces nos ha tocado hacer un poco de todo, ¿no? Y la verdad que es algo que, como dice Manu, yo ahora en esta parte, después de dejar el fútbol, estoy empezando a entrenar y estoy empezando a conocer realmente cómo funciona un staff y cómo... pero yo siempre intento interaccionar con no solo con la parte física del portero, sino a veces estamos hablando de aspectos pues de presión alta y bueno, pues, cómo puede influir a lo mejor el portero o qué podemos hacer nosotros o qué puedo aportar yo para esa visión, porque es eso, creo que el entrenador tiene que tener de porteros tiene que tener un entendimiento global del juego y puede tener su opinión y aportar algo dentro de un staff, y creo que es algo que también poco a poco tenemos que ir generando nosotros esa relación. Que incluso, por ejemplo, a nivel ofensivo, yo he vivido situaciones de dar información a atacantes a la hora de definir, ¿no? Porque evidentemente nosotros estamos en situaciones como estas cada día y intuimos mucho a nivel de movilidad con los porteros, ¿no? Y dar esa información a nuestros atacantes también es muy válida. De hecho, les enriquece bastante. No sé si tenéis en Inglaterra esa figura, pero me consta de que en algún club ya hay incluso algún especialista en entrenamiento de portero que se dedica únicamente a entrenar atacantes también. Nosotros tuvimos algún jugador que incluso trajo entrenadores de fuera especializados en finalización. Pero sí, por ejemplo, donde fuiste ahora, yo tengo reuniones todas las semanas con los delanteros sobre el portero rival. Y también yo soy responsable, siempre coordinando con un entrenador,
la parte de salida de balón y la parte de defensa cooperativa con los que están en la defensa. Con lo cual es que no tiene sentido que el entrenador portero sea el que sale con los guantes debajo del sobaco, esté los 20 minutos que le da el míster y después me voy a la ducha y lo que pase después, yo me desentiendo. Habéis tocado un tema que yo quería tratar, que es un poco la transmisión de la información de una forma consciente, ¿no? Yo le puedo decir al portero cómo juegan los rivales o incluso, como decíais ahora, al delantero, el comportamiento del portero rival, pero ¿os habéis parado a pensar cómo manejarlo para después que cuando juega en flow de forma subconsciente sea una ayuda en vez de una cosa que tiene que recordar y que le hará ser más lento o ineficaz? Te puedo poner un ejemplo del partido pasado. Nos anularon un gol en el que hubo un contraataque. No es para... Simplemente el jugador estuvo muy bien ahí. Contraataque, pero el jugador sigue contra el portero y nosotros le habíamos dicho que nos enfrentamos a un portero holandés, Barber Bruggen, en el que su posicionamiento es muy, muy bajo, o sea, grande bajo, las manos muy, muy, muy bajas y solo puede actuar con los pies. Entonces tenía que golpear alto. Pues en nuestro delantero, John Wissa, fue increíble, condujo y golpeo arriba. Golazo increíble. Incluso bien, fuera de juego. Y en el descanso me dice, Manu, es que durante la conducción me vino a la cabeza, porque al final es también cómo compartas la información. Me vino a la cabeza simplemente aquel clip que el portero estaba situado, parado y una flecha hacia arriba. Le vino eso, ¿no? Ni las palabras, ni no. Simplemente porque además ese es el jugador que porque normalmente le mandaba simplemente un vídeo. Y ese jugador me pide, y vamos un poco cómo prende cada uno, cómo percibe un poco la información cada uno, cómo la gestiona, me pide que haga reuniones con él para eso. Pues ha pasado igual una vez en mucho tiempo. Me pasó en el Depor con Tochel delantero, que recordaba que el balón a la espalda, el portero se quedaba muy atrás. Entonces también yo creo que en el pádel os pasará lo mismo. De si jugáis contra una pareja que se queda muy atrás o que después de un globo pues sube demasiado para hacer, no sé. Entonces es un poco sí que lo tenemos en la cabeza. ¿A qué edades somos capaces de aplicar eso? Pues no lo sé. Sí, es decir, yo no niego que que yo le transmita un plan de partido, ¿no? Un comportamiento general no pueda ser beneficioso, pero yo tengo la duda y no tengo respuesta de hasta qué punto yo le puedo condicionar eso. ¿En qué punto le impedirá fluir de forma eficaz y le empezará a jugar mi consigna, mi norma, ¿no? Que yo le he dado. Bueno, me acuerdo de... Es un debate bueno. Es un debate bueno. ¿Qué entrenamos? ¿Entrenamos el plan de partido o entrenamos hábitos? Porque los porteros tienen que tener herramientas para después desarrollar todo el plan de partido. Por supuesto que no van a hacer exactamente, no tenemos un joystick para manejar exactamente lo que queremos, pero sí tenemos unas intenciones y las situaciones no serán siempre igual. A veces será un constreñimiento muy grande y se equivocarán a nuestro criterio por nuestra culpa, porque, oye, que me dijiste que aquel jugador no me va a presionar. Me ha presionado, ¿qué está pasando? Entonces, ¿cómo nosotros le pasamos la información? Es un ejemplo bastante extremo, pero después es qué hábitos generamos para que ellos tengan las herramientas para desarrollar pues unas acciones que se van a dar. No, si es que claro, incluso con la información, perdón, ya no solo con la información, pues incluso con nuestro portero también, ¿no? Hasta qué punto, yo creo que, no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí los porteros sí que te demandan más información y a veces dices, claro, es que tú al final, nosotros dependemos mucho, somos pocas veces llamamos la iniciativa, pocas veces, ojalá cada vez seamos capaces de llevar más iniciativa en según qué situaciones, pero cuando hablamos del aspecto defensivo del portero, muchas veces te queda el reaccionar o hacer lo que puedas, digamos, ¿no? Y ahí muchas veces lo que dices, si ese comportamiento es muchas veces
inconsciente o subconsciente, como el reconocer que ese jugador que en ese momento está interviniendo puede tener ese patrón de finalización. A veces yo sí que me he encontrado en situaciones que me han ayudado, aún sabiendo que luego fluyes, pero a lo mejor pues simplemente si es capaz que con ese vídeo que te queda esa imagen en la cabeza o una tarea durante esa semana que tú pues has incidido un poquito más en ese patrón de finalización a lo mejor de ese equipo concreto, es lo que decía Manu, es un poco ahí entre fluir entre el plan de partido o los hábitos más globales, pero sí que yo sí que me he encontrado, y a veces lo que hablábamos, a veces esa situación o ese partido que ganas o te ayuda a ganar, muchas veces pues te puede marcar, ¿no? Si esto lo llevamos ahora al portero en su propia actuación, ¿os ha sucedido el hecho de tener algún portero que piensa en exceso o sobreanaliza en exceso, haciéndole perder otra vez, hablando de la esencia, un poquito esa esencia por ese sobreanálisis? ¿Os ha sucedido esto? ¿Los sobreanálisis te refieres a la cantidad de información que nosotros le damos? Sí, o bueno, el no fluir, el estar pensando continuamente, pues ahora hay este tipo de situación, debo actuar de esta manera, ahora hay esta otra, debo actuar aquí, incluso trabajando dentro de la variabilidad. Hay momentos en que te encuentras algún portero que sigue pensando en exceso y no se deja llevar un poco en este sentido. Cosa que considero que le limita en el día a día luego. Me ha pasado una muy buena este año, muy, muy buena. De esas que dices tú, pues nos dan mucho más ellos que nosotros a ellos. Aquí tenemos un problema bastante grande del timing, del split step, que se puede dar también en deportes de raqueta. Vale, tenemos el problema ese de timing que es brutal. Entonces, hay un jugador que es portero, que es jugador también, que siempre, su timing normalmente es malísimo, pero porque está pensando demasiado. Entonces, él está captando información del hombro, de la cadera, inconscientemente, pero está captando información de todo. Entonces, mi feedback era, no pienses. No pienses. Y me dice, Manu, cada vez que me dices no pienses, el siguiente tiro, pienso seguro. Dije yo, es que seré burro. Es que no. Y yo llevo toda la vida con eso, que, Manu, nunca puedes dar feedback negativo. Y es correcto. Entonces, ahora es foco. Entonces, foco es más claro. Entonces, totalmente, lo estaba llevando yo a la siguiente acción de hostia, que estoy pensando. Entonces, meto ruido en su cabeza y claro, y sigue haciendo de la manera que no debería. Y como esa, pues 1000 ejemplos más de posicionamiento, mira qué pasó, entonces le das justo un feedback que sí que estoy a muerte con feedback retardado, pero a veces te puede, porque llevan 2 o 3 acciones que tienes que dar una pauta para que sean un poco más efectivos y de repente pues van a hacer algo que el balón no fue allí, porque el balón no siempre va y pues no tiene que ir siempre, y de repente, hostia, claro, está pensando en el feedback anterior. Ya. Hostia, a mí me pasó en pádel que tenía un jugador que en la bandeja, no, es que el codo lo tenía así, es que la mano, es que el dedo pequeño del pie derecho estaba así. Y le dijo, oye, si ahora te digo que visualices un elefante rosa, ¿lo visualizas? Digo, pues ahora imagínate tú tirando la bola ahí. Y la hace, falla y me dice, mierda, ahora estoy pensando en el elefante. No, pero has tocado un tema que me interesaba mucho porque en el pádel yo tengo unas batallas con el split step y os pregunto a los tres, ¿el split step emerge espontáneamente de la adaptación en el contexto o se persigue, se trabaja, se impone? Yo como buen gallego diría eso, depende un poco de las dos. Depende un poco de las dos. Yo creo que biomecánicamente ese split step te ayuda luego a hacer una acción más explosiva, más reactiva, pero luego evidentemente hay que ajustarlo en el timing adecuado para que sea eficiente. Y ahí están, yo creo que esa es la gran batalla muchas veces de
bueno, en nuestro caso, los porteros y seguramente en otros deportes también, ¿no? Poder ajustarlo para que ese timing sea eficiente. Luego lo que hablamos también antes, cada portero tiene su propia pues, altura en ese salto, su propia... pero yo sí que creo que no en todas las situaciones, es cierto, hay situaciones en las que a lo mejor el split step es contraproducente cuando no tienes que, pues si el espacio a defender en la portería no es muy grande, una situación pues a lo mejor más escorada, ese split step no te va a ayudar a lo mejor, no lo sé. Eso depende de la situación, pero creo que hay un poco de las dos. Yo creo que va un poco por ahí. Hostia, a mí es que los entrenadores de pádel... Manu, dale, perdona. Lo digo. Perdón. Es que yo nunca me he encontrado a ningún niño que llegase de cero que hiciese split step. A ninguno. Al final, split step es una reorganización, pero que han traído, yo no sé si de balonmano o no he hecho la búsqueda de dónde has surgido. Sé que en el tenis muchísimo, de hecho, uso mucho el tenis para enseñarle ejemplos de timing. Pero al final es un ciclo de estiramiento-acortamiento. Entonces, ¿por qué tenemos que saltar? ¿Porque vienen de otros deportes o porque me han pedido los entrenadores que he tenido anteriormente? Por ejemplo, hay situaciones de tiro cercano, sobre todo tiro diagonal, que no tiene sentido hacer el split step en mi. Entonces, ¿por qué lo seguimos haciendo? Por ejemplo, tengo un portero ahora de Estados Unidos de 2.03 que hace un split step enorme. Entonces, cada vez que golpean un poco fuerte o un poco cercano, el balón ya está, pero en el 70% de su camino, con lo cual dices que no llego, no tengo velocidad ahora para llegar, o no impulso. No, es que tu timing ha sido muy, 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 muy malo. Entonces, ¿cómo corregimos eso? Muchas veces ahí sí usamos el feedback instantáneo casi, que teníamos un iPad detrás, con una televisión grande en el buggy, y ahí se veían y lo veían claro. Entonces ahí ellos se veían y no tenemos que decirle. Entonces, no tiene sentido que yo le diga, oye, ¿qué ha saltado? Que no ha saltado. Entonces cada vez lo estamos evitando más, porque se da por la situación que el portero va a pisar dentro, se daba mucho en escuela de Barça, que querían que los porteros pues apoyasen dentro para impulsar después. Cuando pues, impulsas dentro, es casi imposible que después llegues a un balón muy, muy lejano, en mi opinión. Entonces, para mí, simplemente que el portero esté bien ubicado, como se encuentre cómodo, y que simplemente se agache en el momento correcto. Porque al final es el ciclo estiramiento-acortamiento y, por supuesto, las punteritas, pero no sé, no le veo más sentido. Igual sí, lo que dices tú, Diego, para un tiro muy lejano, el portero tiene tiempo para después hacer una impulsión tremenda, le puedo ver más sentido, pero otra vez es porque tiene mucho tiempo. Yo es que en el pádel creo que es uno de los casos que me decía Albert Batalla de que el sabio nos señala la luna y nosotros miramos el dedo, ¿no? No sé si es que Juan Lebrón o Ale Galán están tan acoplados a la tarea, están tan atentos a seleccionar la información, que su estado les lleva a esa activación y a esa parada. Pero yo a un niño que le están repitiendo constantemente que haga el split step, si tú se lo tienes que repetir en cada volea, será que no es relevante para él en su momento. O yo incluso, ¿no? Cuando juego con mi padre, donde, ¿sabes? La gráfica que decías antes, pues el nivel de reto es bastante bajo, yo puedo jugar andando. Desde aquí un saludo a mi padre, que no se me enfade. Pero después, por ejemplo, si yo fuera a jugar con Diego, que sé que la toca, a mí mi activación me sale espontánea. Y el split step te lo hago sí o sí, sin necesidad de pensar. Entonces, buscar el split step, lo que lo estás haciendo, otro abuso de poder, que tú, en vez de dejar al niño que seleccione la información que le toca para tener éxito, tú lo enfocas en su cuerpo. Eso mi perspectiva. Mucho, ¿eh? Si no estáis de acuerdo, faltarme el respeto. ¿Qué decías, Luis? No, que sucede mucho y preguntas el por qué lo hacen y no te saben responder porque se lo han dicho que tiene que realizarlo así. Nosotros, el chico que trabaja con los más pequeños en este caso, no presta absolutamente nada de atención en este aspecto y juegan y lo que surja. A partir de ahí, de principio, que paren y poco a poco va adaptando, un poco personalizando en cada uno.
pero no entrando en esos detalles de obligatorio hacer esto. De obligatorio no hay nada. No, absolutamente, estoy contigo. Es como la situación tan sencilla como viene un portero nuevo y, oye, ¿a dónde quieres que envíe los desvíos? Porque un entrenador me decía una zona, otro entrenador me decía otra. Mira, donde no haya nadie. Mejor donde no haya nadie. Pero es que eso cambia. ¿Ya? En el partido también. Claro. De hecho, vuelvo al Albert Batalla, pero Albert Batalla decía que en triple salto ellos veían que los grandes saltadores el tiempo de reacción era muy corto. Entonces les exigían a sus atletas pequeños que su tiempo de reacción fuera cortísimo y lo que le hacían era impedirles que expresaran la máxima potencia, porque los mejores tenían poco tiempo de reacción porque eran los mejores y sus músculos estaban adaptados y su ciclo de percepción-acción igual, pero que si tú querías que el niño lograra eso, tenía que pasar antes por un proceso pues no lineal, más irregular, etcétera. Bueno, al final, a partir de aquí, yo voy a abrir otro melón, ¿no? Nos vamos a, que esto lo he hablado con Martí, nos vamos al calentamiento, ¿de acuerdo? Hay una cultura generalizada de que debe ser de una forma concreta. Y yo entiendo que a muchos les suponga lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? El cambiar la dinámica de entrenamiento en cierta fase de la vida deportiva de una persona, pues es más una incomodidad o un problema y le estás generando problemas. Claro, al final, ¿por qué, sobre todo, veo a niños que están calentando aislados un partido que dura 40 minutos, aislados y calientan durante 20 minutos solos y la carga condicional que tiene eso para un chico primera no tiene ningún sentido y segunda lo que hacen, la relevancia es nula. ¿Por qué no puede cambiarse el calentamiento y sobre todo en etapas tempranas, con rigor y con coherencia, hacer un calentamiento totalmente integrado con el equipo? Y nosotros, que en este caso es más difícil que estemos en etapas tan jóvenes porque no hay ese entrenador de porteros que está cada día, ¿cómo podemos ayudar a que esto sea así? Yo, por ejemplo, ahí también tengo muchas dudas. Por ejemplo, si me voy al entrenamiento al calentamiento de entrenamiento, porque yo tengo un portero que es algo más experimentado, pues del calentamiento depende el clima de todo el entrenamiento que queda posterior. Entonces ahí sí que tengo que ir con mucho cuidado y alguna vez pues ir a dar la pastilla de turno. ¿Tú te refieres más a calentamientos de partido? Me refiero más a calentamientos de partido, sobre todo de ir educando desde la base, desde los primeros años que juegan, a tener una capacidad de variabilidad, de adaptarse un poquito a los recursos de los cuales se dispone. En lugar de mandar un chico a la portería con su compañero o con una persona que va a estar con él que en lugar de ayudar a lo mejor le puede perjudicar, pues educar a esos chicos en esa variabilidad. Porque yo sí que entiendo que a una persona que lleva 25 años jugando le tocas eso, al final tú lo que quieres es que este chico, el portero, compita en rendimiento y fluya y no le trastoques eso porque lo que tienes que hacer es no molestar de inicio, ¿no? Para que el rendimiento sea óptimo. Sí. Pero claro, hay como el split, pues el calentamiento tiene que ser así. ¿Por qué? Porque está instaurado de esta manera desde los tiempos más antiguos que hay. Deberíamos valorar esa posibilidad de poder modificarlo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Solo tengo una duda, que Diego creo que eres el mejor aquí de la mesa para responderlo. Porque los movimientos del portero son bastante agresivos en algunos casos. Entonces, no es simplemente una cosa, no solo fisiológica, sino también coordinativa. ¿Cómo sería un calentamiento con el equipo en el que seamos un poco progresivos? Porque no podemos pasar de 0 a hacer una estirada, por ejemplo, o de 0 a golpear un balón que nos piden los entrenadores a 70 metros. ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues no lo sé. Te digo, en el caso de el pasado partido que hemos tenido nosotros,
en el minuto 35 hemos cambiado el portero. Y el otro estaba sentado, llevaba 35 minutos sentado. Y no hicimos ninguna estirada. Tenía pinta de que hacía frío, además. Daba la sensación. Era islandés el tío, no pasa nada. Así que salió bien. Frialdad tuvo en alguna situación, ¿eh? Sí. Entonces, Diego, no sé cómo ves tú a nivel corporal. Yo no recuerdo ya. Sí, a ver, al final el calentamiento creo que tienes que aunar un poco esa parte más fisiológica de ganar esa temperatura para que esos movimientos vayan pudiendo fluir y esa parte lesiva también pues poder tratar de reducirla, y luego esa parte también de esa variabilidad para poder conectarte, ¿no? Que a nivel psicológico también eso también te ayude a poder estar preparado, porque al final lo que hablábamos, como es lo inmediatamente siguiente es el partido, y ahí pues esa preparación es algo muy, muy personal, y creo que es un gran reto el tratar de darle esa variabilidad y ese régimen más abierto, y que no es fácil encontrar ese equilibrio, pero un poco podría ser tratando de integrar lo que estábamos hablando, ¿no? Igual que el entrenamiento, que pueda haber una parte un poquito más, pues más aislada, pero que a él le vaya sirviendo para sus movimientos, tratar de ir ganando esa confianza en esos movimientos, y luego ir a una parte un poquito más integrada, con más variabilidad, con golpeos más agresivos o con situaciones de portería más agresivas, y bueno, ir pudiendo por ahí. Que a veces yo creo que también pasa, ¿no? Pues al final hacen esas situaciones de finalización, al final que ya muchas veces el portero que va a jugar en ese partido ya está fuera, y se quedan los porteros que... Hay porteros que sí que quieren quedarse, aunque sea para 4 o 5 situaciones de esas. Hay otros que prefieren salir. Bueno, estoy de acuerdo con vosotros que habría que dar una vuelta a eso, y evidentemente ahí los que trabajáis con la base seguramente tendréis mucho que aportar, porque es lo que dices, cuando ya hay patrones establecidos y llegas al día del rendimiento, trastocar eso no es fácil, pero seguramente también es todo adaptarse. Por ejemplo, aquí en Portugal ahora, yo no lo había hecho, en España prácticamente no se hace, o bueno, igual me equivoco, yo al menos no lo había vivido, las situaciones en el calentamiento de bola parada, como dice aquí, ¿no? De balón parado. Y fue algo que yo nunca tuve que hacer, y me gustó porque me parece una parte de conectarte con el equipo, de tener una situación relativamente variable, porque bueno, y de introducir esos jugadores al remate que puedan influenciar. Bueno, fue una parte de las que me gustó, que nunca lo había hecho, y bueno, pues por ahí seguramente puede haber más formas de canalizar eso mejor. Por ejemplo, he pedido aquí en el fútbol base que no se pueda calentar ni con las míticas voleas ni sabiendo dónde va el balón. Hostia. Entonces, cuando llegan a primer equipo, ya es otra cosa. Ya no tienen que necesitar. Ya no necesito hacer eso para estar preparado. Eso es. Entonces, todo pues el flow va mucho más de inicio. Esa es la transición. Claro, sí. Es que, ¿por qué se calienta? Por lo que decía antes, ¿no? Para llegar a ese estado de perfección completo. O yo aquí pensaba en una investigación que mencionaba Jaime Sampaio en el Congreso de la Euroliga, que explicaba cómo en muchos equipos de la NBA buscaban acabar el entreno o el calentamiento con un porcentaje de triples del 100%, de los últimos 5 o 10 tiros, no lo sé. Pero que veían que en el partido los porcentajes se mantenían constantes, que no mejoraban. Y no fue en este momento en que, creo que fue con differential learning, que empezaron a meter perturbaciones reales y los porcentajes ya no eran del 100%, pero a lo mejor del 50, 53, que sí que los jugadores empezaron a pasar del 30 al 35 o del 40 al 45. Es que claro, ¿para qué caliento? ¿Para perfeccionar al máximo el movimiento ese de estirada? ¿O caliento para adaptarme mucho mejor a estas perturbaciones inciertas? No sé si me explico. Yo normalmente uso el calentamiento de entrenamiento para preparar lo que viene después y para preparar el humor, el clima. Pues casi siempre empiezo con algo que se tengan que reír o se vayan a reír, y después un poco con los objetivos que nosotros tenemos vamos por ahí.
Y también tengo suerte ahora que con el portero que está jugando no le pasa nada si le digo, oye, hoy vamos a cambiar esta parte del calentamiento para algo que posiblemente te vas a encontrar. Y totalmente de acuerdo con eso. Así que ahí Claro. bien. Es que aquí, mira, perdón, Diego, a lo mejor tú nos podrías decir también, pero ¿por qué, por ejemplo, algunos jugadores tienen aversión al cambio de rutina? ¿Porque es la perfección constante? O a lo mejor si lo viéramos como, hostia, yo calentamiento ya me preparo para adaptarme, para lo imprevisto. A lo mejor que me la cambiara, pues no sería malo. Es Sí, verdad que la confianza que decíamos antes también es necesaria. No lo sé. Creo que es una sensación de falsa seguridad. Sensación de que si tú completas, y eso es algo que te vas dando cuenta, yo por lo menos me he dado cuenta con los años, a veces esa sensación y dices, ¡buah, qué buen calentamiento he hecho hoy! ¿No? Cuando te vas al partido y pifiarla en el minuto 2 y lo contrario. Entonces, y ahí es cuando aprendes a relativizar y cuando, pues es lo que hablábamos, ¿no? Esas preguntas y dices, ¿y esto por qué se hace? O sea, ¿por qué? Si al final te das cuenta de que no hay una relación directa, ¿no? Y que lo importante es saber adaptarte a esas situaciones y por qué no adaptarme también al calentamiento. Bueno, pero sí que creo que por eso pues, muchas veces has hecho un calentamiento horrible y sin embargo solo tienes en la cabeza y también tienes que cambiar eso y necesitas esa primera acción, estás deseando esa primera acción en el partido para un poco borrar eso, ¿no? Bueno, es como decías, ese calentamiento de partido es muy sensible porque bueno, te puede influenciar en el día más importante de la semana, digamos, o bueno, en el día en el que todo el mundo te está valorando. Pero creo que es algo en lo que, como decíamos, que sí que se le puede dar un punto diferente y naturalizar situaciones de esa falsa seguridad que al final no es eso, no es lineal con que luego vayas a hacer un buen partido. Claro, aquí es donde voy, ¿no? El jugador de pádel o el de baloncesto o el portero tiene que llegar al partido con confianza. Sí, pero claro, yo me pregunto, ¿la confianza en expresar ese movimiento que tengo aquí almacenado cuando toque o la confianza en, yo no sé qué va a venir, pero que me echen lo que sea, que me voy a adaptar? Bueno, tampoco es malo no tener unas rutinas. Bueno, no lo sé. En el libro Antifrágil de Nassim Taleb, él habla de lo que son las asimetrías, ¿no? Que frente a una situación que puede ir bien o mal, él comenta que nunca es simétrico, ¿no? Siempre es o asimétrico positivo o negativo, de que es más probable que vaya bien o que vaya mal. Yo esto lo pensaba en el portero y es que ya en el fútbol es una simetría negativa, ¿no? Porque es mucho más fácil que salga mal que salga bien. Pero es que encima la simetría negativa del portero es exageradamente más negativa que la del delantero o el centrocampista, ¿no? Porque el fallo de uno y el fallo de otro afecta totalmente diferente, tiene efectos distintos. Y eso me lo llevaba a lo que Ronald Reagan, en La vida demasiado corta, dice que es la tortura del portero, ¿no? Que es la constante demanda que no haga ningún fallo. ¿Cómo lo trabajáis eso? Supongo que en lo que es el rol del entrenador especialista en porteros, debe ser primordial. Y en formación imagino que también, Lluís. Bueno, en formación evidentemente sucede mucho más porque viven experiencias y situaciones que todavía no han vivido, ¿no? Y lo fundamental es generar un clima de confianza en este aspecto, hacer que se vivan lo máximo posible en situaciones de entrenamiento e intentar que no se den por primera vez en competición, que eso muchas veces también es inevitable, pero intentar que la primera vez que se exponen a un tipo de situación ya hayan podido tener la posibilidad de al menos acercarse lo máximo posible a haberla vivido entrenando. Y a partir de aquí, pues, generar ese clima de confianza y, sobre todo, creo que es muy importante, ya desde nuestro rol de especialista, de entrenador especialista, intentar pues ir a la par con el resto de staffs técnicos y que lo comprendan en estas edades principalmente. Sí, al final... Absolutamente. Sí, al final es un poco lo que hablabas de esta responsabilidad compartida, ¿no? Parece que el portero que sufre goles como que tiene una influencia mayor en ese sufrimiento o incluso pues, si aún encima
pues no ha tenido toda la eficacia que se presupone que debería tener todavía. Bueno, es algo que hay que tratar de relativizar y que desde pequeños entiendan que eso es algo inherente al puesto, ¿no? Porque creo que eso es algo que es una mochila que la posición lo demanda, y que cuanto antes se naturalice y cuanto antes el portero sea capaz de tener esas herramientas pues psicológicas en este caso, ¿no? Creo que son de poder pues tratar de asumir que ese pequeño error es algo fruto, que es fruto de la incertidumbre del juego, del juego mismo, y tratar de convivir con ello, y luego pues qué podemos aportar nosotros para que eso sea así, ¿no? A veces creo que en el entrenamiento del portero se ha habido muchos años de trabajar en base al error. Fallas en esto, entonces vamos a trabajar mucho en esto, ¿no? Y creo que esa perspectiva se está mudando, y tiene que mudar un poco más, porque a veces parece que siempre poniéndose foco en lo que decía Manu antes, ¿no? El feedback negativo, pues al final no produce lo que queremos. Estamos en un deporte de resultado corto o bajo. Entonces, la magnitud que tiene un fallo de uno de nuestros porteros es muy, muy grande, porque puede ser 3 puntos o 1 punto. Ahora sí que me voy un poco más a élite. ¿Qué podemos hacer desde el fútbol base y en élite? Gestión de la frustración. ¿Cómo soy capaz de dejar atrás? ¿Cómo soy capaz de callar mi cabeza? Porque sí que nos pasamos mucho tiempo solos. Y donde ibas antes, ¿qué hace el portero cuando pasa tanto tiempo solo? Pues lo que intentamos hacer es que no esté pensando en lo que ha pasado. Y tiene que estar pensando en los nuevos objetivos. Creo que todos hemos tenido porteros muy diferentes, en el que he fallado, no puedo hacer nada más, ya ha pasado, y me voy al siguiente. Y hemos tenido porteros que incluso en entrenamiento, después de un error, siguen ahí minutos, o en partido, igual hasta después del partido, llegar al vestuario, emociones negativas y gritos, o simplemente retraerse, ocultarse de los compañeros, etcétera. Entonces, también vamos un poco a esta sociedad. Estamos en el deporte rey. Entonces, todo lo que representa esa magnitud, periódicos, charla del entrenador al día siguiente. Entonces, tiene el puntero ya puesto. No vamos a ver en esa charla del entrenador un fallo clarísimo delante de la portería, o 1 contra 1 con el portero en el que fallamos. Vamos a ver ese gol porque tenemos que analizarlo porque ha sido gol. Entonces, ese sobreanálisis va a llevar a no quiero verme ahí mañana, o no quiero estar ahí. Entonces vamos otra vez lo que hablamos antes de ese sentimiento de eficacia. Entonces no quiero hacer algo porque no soy eficaz, entonces me voy a influenciar al equipo porque igual fallo y tenemos un gol en contra. Entonces yo creo que la clave está en esa gestión de frustración, pero también en esta gestión de expectativa, que igual tenemos que ayudar al cuerpo técnico, que el cuerpo técnico pues no genera una narrativa que igual no ayuda demasiado a cómo el equipo reacciona ante un error en entrenamiento, por ejemplo, de los porteros, que eso también es algo que no está muy bien. ¿Cómo generamos ese feedback bidireccional para que eso ya en el equipo no se genere algo negativo ya durante entrenamiento, que después esa magnitud a nivel social en partido es aún mayor? Equipo, hoy nos iba a hacer el Fosbury Questionnaire, porque al ser 3 esto se nos va de las manos. Me lo guardo para cuando vengáis como invitados aislados, no integrados al podcast, pero sí que quería acabar con 2 preguntas. La primera es vuestra opinión impopular sobre el entrenamiento, en global o de porteros. Creo que lo que hemos hablado es totalmente impopular en el 95% de los entrenadores de porteros. No sabes cómo me alegro entonces, Manu. 1000 gracias a los 3. Yo, es abrir otro melón. ¿Hasta qué punto es determinante
en relación a la calidad, la envergadura de un portero. Vosotros que vivís a nivel profesional, creo que podéis aportar mucho en esto que acabo de comentar. Porque ¿hasta qué punto se está premiando la envergadura por encima del talento? Y cómo eso, pues, tiene una línea muy, muy roja que determina mucho, ¿no? Y limita. Sí. Yo creo que eso es un poco fruto también de lo que hablábamos antes, ¿no? De la copia de los modelos que funcionan. Y asumimos que en el modelo en el que nosotros estamos podemos seguir copiando lo que a nosotros les funciona, ¿no? Al final, los grandes equipos, los grandes presupuestos o los grandes clubes tienen esa capacidad para coger y seleccionar a los que realmente, pero sí que estoy de acuerdo que no todos tenemos esa capacidad. Entonces, el talento hay que potenciarlo independientemente de lo que mida. Y luego, evidentemente, la estatura y la envergadura es algo importante según qué contextos. Pues Manu tiene un contexto muy particular, con unas inversiones muy grandes y que pueden ir a seleccionar algo muy concreto, pero pretender que el contexto de Manu sea el de todos los demás, creo que es peligroso, y lo que dices tú, a lo mejor estamos limitando oportunidades a chicos talentosos, poniendo un filtro que no toca. Yo te voy a decir que no influye tanto como está pasando, sobre todo en las canteras que ya le hacen pues pruebas de crecimiento, cuánto miden los padres, etcétera. Yo lo he vivido aquí. Y te lo digo yo, que tengo un portero de 2,03, 1,96, 1,94 y 1,90. Pero el mejor portero que he tenido, o los dos mejores porteros que he tenido nunca en juego aéreo, medían menos de 1,85 y son Fabricio y es David Raya. Y David Raya está jugando muy bien en la Premier League con menos de 1,85. Entonces, sí, más abajo de eso, seguramente en el contexto en el que yo vivo va a ser complicado, pero Liga Española, he tenido a Sergio Álvarez con 1,78 y ha jugado con sus características muchos partidos en la Liga. Nos ha pasado en Celta de Vigo, pues un chico con 1,74 que lo querían cortar desde infantil, cadete, y ha sido el portero titular en una Copa de Campeones en Juvenil División de Honor, rindiendo. Entonces, claro, ¿dónde está? Ahí siempre tenemos, ¿va a llegar, no va a llegar? ¿Quién está por delante? ¿Tapona a alguien? Yo creo otra vez, lo que decía, tío, creo que el talento. Es que supongo que ser capaz de percibir medio segundo antes para tirarte, eso también es envergadura. Pero no se puede medir con la vara, ¿no? Si no pasa como el básquet, que tú miras la mecánica y tienes, no lo que dicen, no, es que tira bien pero no mete. No, el portero se tira muy bien pero no para. No, bueno, el criterio final es la adaptación al contexto, ¿no? De hecho, Diego, creo que me dijiste tú, el portero del año pasado de Arenteiro, 1,75 creo que me dijiste. Posiblemente, no sé, pero sí, unos 75, unos 77, por ahí anda. Y como se lo he dicho a él, lo voy a decir aquí públicamente. Digo, es el portero con menos pinta de portero que hemos visto. Se lo decía a él. Entonces, y dices, sí, lo sé, pero tiene, pues eso, tiene otras muchísimas cualidades y tiene un talento que pues le han permitido llegar ahí con esa condición. Yo no lo voy a llamar limitación, es una condición que es de él, pero lo que ha sido capaz de adaptarse con esa condición y de ser un portero con un rendimiento que el año pasado fue increíble. Manu, digo entrenador de porteros, pero ya sabes a lo que me refiero, lo que es decir, que sois entrenadores, pero a veces os apartan. Si ahora os dieran un cargo de entrenador principal, ¿haríais alguna intervención después de haber visto esta realidad de la portería para valorar, para poner en relevancia el rol del portero que normalmente no se haga?
Es muy buena pregunta. Creo que intentaría integrar mucho más a los porteros en el trabajo del equipo, y con integración me refiero a trabajo de calidad, que haya un mayor régimen de manifestación en el trabajo en el que los porteros actúan. Vemos muchos entrenamientos a nivel táctico, entre comillas, ¿vale? Porque se da donde los porteros no actúan absolutamente. Vemos muchos entrenamientos en el que el portero simplemente tiene que actuar con una ventaja muy limitada. O a veces una tarea es simplemente, y esta va a ser dura, pero muchas veces hay tareas en las que los porteros son parte del material, que necesitan 4 conos, 3 picas y 2 porteros. Entonces creo que sí, que como entrenador lo que haría es, poco cuando ya fui entrenador, pues integrarlos mucho más en esa parte, porque jugamos 11. Aquí me acuerdo que Diego me puso un ejemplo de, venga, finalizaciones sin defensa, que los delanteros necesitan coger confianza, ¿no? Y al portero que le den, ¿no? Sí, es el ejemplo típico, o situaciones, eso que hablaba Manu, ¿no? De muy poca ventaja, situaciones de evoluciones, que son muchas situaciones que se usan, evoluciones ofensivas, que acaban centro lateral, o en cualquier situación que queramos generar un mecanismo, pues, para atacar, y acaban llegando 3 y 4 jugadores al área sin oposición, y el portero es un elemento, pues eso, el figurante, ¿no? En la película, que está ahí, hace lo que puede, reacciona donde puede. Bueno, yo creo que esa sensibilidad que nosotros tenemos ante las situaciones, primero porque ya las he sufrido entrenando, y no te gustan, porque es una situación que no le gusta al portero generalmente, y como todos los porteros, pues sí que tenemos eso, el trato de siempre, pues de añadir esa y de integrar un poco, y seguramente, pues si en algún momento me tuviera que ver en este rol, pues trataría, como dice Manu, pues ser un poquito integrador en la situación y añadir algún elemento que permita que esa ventaja pues se iguale un poquito más. Vale, y para acabar, quería proponeros un juego. Por si no ha sido suficiente ya, quería deciros, yo mañana me fichan y tengo que entrar en un equipo de fútbol de base como entrenador de porteros. ¿Qué me diríais, no? Que yo me podría hacer aquí como una lista, a lo mejor de una cosa, de 3, de 5, me recomendaríais hacer. Y enfatizo que es fútbol base y son niños, porque a lo mejor con un futbolista profesional ya es trabajo, pero no nos olvidemos que al final el niño o la niña que es portero o portera no hace deporte, a lo mejor sí que quiere llegar a profesional, pero lo que significa el deporte en su vida creo que es muy potente. Entonces, ¿cómo podría yo como entrenador de porteros hacerlo bien para que, siendo portero y lo que representa el deporte para él o ella, fuera algo beneficioso? No sé si me he explicado. Me he ido un poco por los cerros de Úbeda. No, yo creo que no. Si te puedo dar un consejo a ese nuevo entrenador de porteros, es que no solo seas entrenador de porteros, pues que trabajes mucho su coordinación, que trabajes muchos juegos diferentes y que te veas los partidos que tienen para hacer esas tareitas que se parezcan a lo que después se va a encontrar. Simplemente eso. Creo que está muy bien explicado, la verdad. Que no se olviden de jugar. Equipo, muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer y un gran honor que vosotros hayáis hecho la primera mesa redonda. Para mí a lo mejor es insignificante, pero para mí que Manu hayas dicho que la mayoría de cosas que hemos dicho aquí sean impopulares, me llena de orgullo, porque al final alguien tiene que decirlas, ¿no? Y habrá que empezar para que dejen de ser impopulares. Entonces, me siento súper afortunado de haber podido ser vuestro anfitrión. Espero haber estado a la altura y os lo agradezco de corazón. Muchas gracias. El placer es nuestro. Un placer. Muchas gracias. Creo que después de esto, si nos escuchan entrenadores de porteros, creo que será muy difícil que alguna parte de su práctica, alguna cosa ahí dentro, no se lo remueva. Entonces, para mí os lo agradezco de corazón y objetivo cumplido. Gracias a ti por contar con nosotros, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.